La verdadera historia del payaso de It. Este oscuro personaje, Pennywise, existió décadas atrás, un simpático amigo de los niños que acabó con 33 vidas. Conoce a John Wayne Gacy. La realidad supera a la ficción. Cuando Stephen King escribió la archiconocida novela llamada It Allá por 1986, no escribía al azar. La historia que inspiró al genio ocurrió, y puede que sea incluso más oscura que la del payaso de Pennywise, que ha visto su remake en el 2017. John Wayne Gacy parecía ser un hombre ejemplar. Tenía su propio negocio, participaba en la vida política de su estado y dedicaba sus ratos libres a entretener a los niños de su comunidad disfrazado de payaso. Sin embargo, el hombre detrás del maquillaje de Pogo, como se hacía llamar, estaba lejos de ser ordinario, mucho menos ejemplar. En el día, organizaba y participaba de eventos de beneficencia, y hasta iba a actividades del Partido Demócrata. Incluso, en una oportunidad, se tomó una foto con Rosalind Carter, quien fue primera dama de los Estados Unidos. Pero en las noches, Gacy engañaba a niños y jóvenes para llevarlos a su casa y luego abusarlos, torturarlos y matarlos, como recuerda una crónica del diario The New York Times de la época. Eso quedó al descubierto en diciembre de 1978, cuando se entregó a la policía y confesó haber violado, asesinado y enterrado en su patio trasero a 33 hombres entre 1972 y 1978. El caso causó conmoción en la sociedad estadounidense, aterrorizada al enterarse que un hombre como John Wayne Gacy podía esconder tantos crímenes. Esta es su historia. A su llegada a Illinois, Gacy inició un negocio de construcción. Se casó con una de las amigas de su hermana mayor. Se registró como voluntario del Partido Demócrata, lo que le permitió conocer a la primera dama Rosalind Carter, y comenzó a disfrazarse del payaso Pogo como un favor para pagar todo lo que le había dado la sociedad. Era una historia perfecta. Después de años de ser relegado por todos, John Wayne Gacy al fin era querido y apreciado por propios y extraños. Casi una década después, en 1977, la fachada perfecta de Gacy se derrumbó lentamente. Ese año, un joven de 28 años reportó a la policía que el empresario había sido muy insistente con sus intenciones de llevarlo a su casa. Cuando un adolescente de 15 años desapareció en diciembre del año siguiente, las sospechas recayeron en Gacy. El sótano era su cementerio particular, en el cual acumulaba los cuerpos sin vida de sus víctimas. Su descubrimiento fue casual y rodeado de misterio. Ocurrió cuando Robert Piest, niño que asistió a su casa interesado en un trabajo que ofrecía él mismo, fue a visitarlo pero nunca regresó a su hogar. Su madre se dirigió a la policía tras la pista del payaso, quienes desenterraron su pasado de pedófilo. Tras una inspección de su morada, toda su maquiavélica obra asombró a la sociedad y medios, algo que se potenció tras salir a la luz la foto con la primera dama. Agobiado por el seguimiento policíaco, el payaso confesó a sus abogados que él era el responsable del secuestro del chico. También juró haber asesinado a más de una treintena de personas en la última década, todos hombres de entre 15 y 21 años de edad. Durante el juicio, Gacy confesó su modus operandi. Conducía por las calles del poblado hasta toparse con hombres jóvenes a los que consideraba indefensos. Después les ofrecía ir a su casa a realizar trabajos de renovación o pasar el tiempo con él. Una recompensa monetaria o en especie era prometida. Una vez bajo su techo, John Wayne Gacy iniciaba su ataque. Se lanzaba contra los jóvenes y los violaba, torturaba y estrangulaba sin ninguna preocupación. En algunos casos, sepultó los cuerpos en su patio trasero o en el estacionamiento de su madre. En otros, simplemente los arrojó en terrenos o en las cercanías del río Des Plaines. La tranquila sociedad de Iowa se horrorizó. John Wayne Gacy, el hombre que todos se habían acostumbrado a ver en fiestas infantiles y parques,
era un violador y asesino serial. Los medios retomaron el caso y nombraron a Gacy el payaso asesino. Increíblemente, la atención desató que una oleada de personas apoyaran al criminal durante las 5 semanas que duró el juicio, en donde Pogo afirmó sufrir problemas mentales y que las muertes de los hombres habían sucedido después de practicar asfixia erótica. Las autoridades lograron rebatir ambos argumentos. El 13 de marzo de 1980, John Wayne Gacy fue sentenciado a cadena perpetua por 21 cargos de asesinato y pena de muerte por 12 cargos. 4 años después, el 10 de mayo, el payaso asesino recibió la inyección letal. Sus últimas palabras fueron: «Matarme no regresará a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros». Tras numerosos juicios, fue inyectado de forma letal en 1944. Aunque tras la muerte de este, se volvió a registrar su casa con graves sospechas de que algo seguía allí oculto. De los 33 menores abusados y asesinados, 26 fueron hallados en su casa y 5 en un río cercano donde arrojaba sus restos. Tras alegar sufrir demencia antes de ser inyectado, se descubrió que su perfil psicológico no encajaba con el de la mayoría de los seriales conocidos hasta el momento. ¿Qué pudo pasar por su mente para acabar con esta cantidad de infantes tras un maquillaje de bufón? Más allá del escándalo mediático provocado por los crímenes de Gacy, la personalidad del payaso asesino se convirtió en un tema de interés para las ramas psiquiátricas. Así fue como diversos expertos comenzaron a especular sobre las razones que llevaron a Gacy a volverse un violador y asesino serial a la par de mantener una vida normal. Muchos aseguraron que esto fue provocado por el abuso que recibió de su padre y el mal tratamiento de una conmoción cerebral durante la preadolescencia. Otros señalaron que sus conductas violentas fueron detonadas por su propia homofobia. Al no aceptar su orientación sexual, Gacy se redimía asesinando a los hombres con los que tenía sexo. Curiosamente, la mayoría de sus víctimas fueron hombres heterosexuales.